Bueno, pues comenzamos nuestra mesa de los mayores primero. Hoy lo hacemos con otro colectivo muy expuesto en esta crisis y que siempre ha estado muy en contacto con los mayores y con todo el mundo, como son los farmacéuticos. Se convierten muchas veces en el primer contacto que cualquier usuario tiene, en este caso andaluces, al llegar a una farmacia con motivo de sus dudas, miedos, necesidades relacionadas con el coronavirus. Sus esfuerzos se centran en atender a la población y principalmente al colectivo, el sector de la población más vulnerable, nuestros mayores. Vamos a hablar esta tarde con don Manuel Pérez. Él es tesorero del Consejo Andaluz de Colegio de Farmacéuticos y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Manuel, gracias por atendernos. Los farmacéuticos en los pueblos, en cada barrio, sois las personas de confianza. Digamos que yo no sé si en estos momentos sois las personas que agarramos, que en primer lugar le preguntamos y hacemos caso de vuestras indicaciones. No sé si os sentís así. Pues vamos a ver, los farmacéuticos siempre hemos sido, por cercanía y por accesibilidad, sinónimos de eso, de cercanía, sinónimos de confianza. Y en esa estamos ahora con el motivo de la pandemia del coronavirus mucho más. Manuel, de hecho, dice que lleva 35 años en la farmacia, que para que nos hagamos una idea de si son ese colectivo de confianza de la población, pues ahora está pesando a los hijos de aquellos que pesó en su momento, ¿no? Efectivamente, eso da prueba de lo que le digo, de la cercanía, la confianza. O sea, pesar ahora, después de 35 años, a los hijos de los niños que pesé cuando llegué, da idea de esa cercanía, de esa confianza. Bueno, están ustedes, buenas tardes, don Manuel, coordinados, trabajando a la par con la Guardia Civil. ¿Cuál es su cometido? ¿Ustedes de qué se ocupan? ¿Cuándo y por qué se avisa a la Guardia Civil? Bueno, a la Guardia Civil y a la policía le avisamos cuando tenemos constancia de que hay alguna persona de las que habitualmente vienen o solían venir por la farmacia, que en un momento determinado las echamos de menos, dejan de aparecer por la farmacia o no tenemos noticias de ellas. Entonces lo que hacemos en este caso es tener una especial atención sobre estos pacientes y llamar a avisar a la policía o a la Guardia Civil por si acaso les ha podido pasar algo. Se ha activado asimismo la dispensación de medicamentos a domicilio, pero sin coste alguno, es decir, sin un coste añadido. Pero ¿quiénes son las personas que pueden beneficiarse de esta medida? Fundamentalmente personas mayores, personas que están en riesgo extremo de contraer el coronavirus, personas que no pueden desplazarse a la farmacia o no deben desplazarse a la farmacia. Son el colectivo al que se le indica que cuando tienen algún tipo de necesidad de la farmacia, pues que con una simple llamada a la farmacia se pone en contacto con ellos y le acerca sus medicamentos. A ver, porque hay protocolos de actuación. Ahora de repente estamos en la farmacia, no hay que pedir hora ni nada. Yo llego, cruzo mi calle, llego a la farmacia, entro y ¿usted considera que hay síntomas de que esa persona pueda tener un malestar relacionado con esta pandemia? ¿Qué protocolos siguen ustedes? ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay un protocolo establecido que es bastante completo. Lo que ocurre es que tenemos dificultad para poderlo llevar a cabo, pues porque una de las primeras fases de ese protocolo es facilitarle una mascarilla al paciente. Entonces, claro, nosotros no disponemos de mascarilla en la farmacia en este momento, lo cual dificulta muchísimo el poder aplicar ese protocolo. El protocolo sería atender al paciente, facilitarle una mascarilla y, si es necesario, incluso para hacer las primeras llamadas al 112 y los primeros consejos sanitarios a este paciente necesitado. Aparte de un servicio de consulta telefónica, han hecho ustedes un cursillo, yo no sé si online, alrededor de 3.500 compañeros sobre este tema para reaccionar de la medida más inteligente posible, de la forma más inteligente posible ante una situación como esa, ¿no? Sí, nosotros los farmacéuticos siempre intentamos estar al día en cualquier problema que pudiera surgir. Es más, cuando se empezó a hablar de la pandemia de coronavirus, pues rápidamente hicimos una especie de formación online y de formación también presencial para que todos los compañeros que lo desearan o se encontraran con
una situación posiblemente de falta de conocimiento sobre el tema, pues pudieran hacerlo y poder atender adecuadamente a los pacientes. ¿Y cuáles son las dudas más comunes que tienen las personas mayores que sí acuden a la farmacia acerca del coronavirus? Las dudas, fundamentalmente los síntomas, la preocupación por la transmisión, el haber convivido o tener sospechas de haber convivido con una persona que estaba contagiada, también las dudas habituales de la higiene, el no disponer de mascarillas, cómo puede solucionarlo, el no disponer de geles hidroalcohólicos, que también hemos tenido problemas de abastecimiento, cómo se puede solucionar la falta de gel hidroalcohólico, y lo que siempre decimos es la higiene de manos, el alejamiento, etc. Don Manuel también dice que las cifras, que con tantas cifras que escuchan, esa situación no ayuda. Igual también las comparecencias eternas, yo creo que también lo que hacen es confundir aún más. No sé si hay algún problema. He perdido la señal. Sí. No me ha escuchado la pregunta, ¿verdad, don Manuel? Que he perdido la señal, me he quedado sin oír. Sí, mire, digo que también preocupa cuando las cifras que llegan a nuestros mayores aturden, que son cifras que ellos no controlan, y también las comparecencias eternas, que hay mucha gente que se pierde, que al final dice que hace que se vuelvan más locas aún, que no les queda nada claro. He dejado de verles y la señal... Bueno, pues sí, se ha quedado ahí. Sí, nosotros la le imagen escuchamos, vemos una imagen fija, usted no nos ve a nosotros. Sí, pero es que no nos escucha no tampoco. se pierde nada, solo en el caso de Eva, porque no nos vea. No sé si todavía nos sigue escuchando. Ahora parece sí usted que viene del fondo del estanque. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, le voy a repetir que las personas ahora mayores quizás se dejan también afectar cuando escuchan esas cifras que a veces son astronómicas, cifras que sí que les afectan, o comparecencias eternas que dicen que les hace volver más locos. Además de los bulos, como el ibuprofeno, en fin, los diferentes bulos que hemos ido escuchando a lo largo de todos estos días. Sí. Efectivamente, nosotros las personas mayores les decimos que no tienen por qué estar hiperinformadas de todo lo que sale en televisión, ni muchísimo menos. Esas comparecencias, como usted dice, son comparecencias que posiblemente a algunas personas pues le vengan muy bien, pero a la mayoría de personas creo que abusan de los tiempos, ¿no? Bien, es importante que hagan caso a esas noticias que aparecen, lo que se llaman ahora los fake news, que aparecen, que si el ibuprofeno, que si el paracetamol, que si los antihipertensivos. Hay que consultar más al farmacéutico en directo, y hacer menos caso a las noticias que aparecen en redes y sobre todo en algunos medios de comunicación no contrastados. Don Manuel, las pantallas, las mamparas estas, yo creo que han sido un medio fantástico de protección para ambas partes, pero principalmente para el farmacéutico, que no para de ver entrar gente desconocida con posibles problemas de salud. Aparte de eso, ustedes no tienen mascarillas para ustedes mismos tampoco, se lavarán lo suficiente. Me imagino que continuamente utilizando geles y etcétera, etcétera. Pero aparte del protocolo de la distancia que está reglamentada debe ser de 1,5 2 metros, ¿con qué medidas de protección concretas cuenta un farmacéutico a día de hoy? Pues prácticamente con ninguna, las que usted ha citado, de las mamparas, que además las hemos tenido que instalar prácticamente en muchos casos casi artesanalmente los primeros días de la pandemia. Después también mascarillas no tenemos, a veces mascarillas tipo artesanales. Ahora hemos firmado un convenio muy interesante con el Colegio de Arquitectos que nos va a facilitar unas pantallas de protección unipersonales y prácticamente para de contar. O sea, echamos de menos que la autoridad sanitaria, fundamentalmente la nacional, pues nos esté dotando o no nos haya dotado de mascarillas de protección, suficientes cantidades de geles, de guantes, etcétera. Ahora, además, las farmacias andaluzas son punto de atención para las mujeres víctimas de violencia de género. Cuéntenos, por favor, en qué consiste este sistema que se ha puesto en marcha y el porqué de este acuerdo. Don Manuel. Esta es una idea que surgió en Canarias. Quiero felicitar desde aquí a los compañeros canarios porque fueron, como digo, los que tuvieron la idea. Y se llama 19. Esto es una iniciativa que consiste en que cuando alguna persona sea víctima de violencia de género pueda acudir a la farmacia
y diciendo solamente necesito mascarilla 19, el farmacéutico ya sabe qué es lo que le ocurre, y cuando le pueda atender adecuadamente, pues le atiende, le pide la dirección, le pide el teléfono y el propio farmacéutico se encarga de avisar a las fuerzas de seguridad. Es una idea, como digo, de Canarias, bastante aceptable, porque en estos momentos de confinamiento, pues se supone que las víctimas de violencia de género lo tienen un poco más complicado. Más complicado porque se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor. Por tanto, con tan solo ir a una farmacia y decir mascarilla 19, ya la farmacia activa ese protocolo, ¿verdad? Pues don Manuel, efectivamente, muchísimas gracias a usted, porque es la cabeza visible de toda esa legión de farmacéuticos que hacen que nuestra vida sea más llevadera, pero ya para los mayores es la diferencia entre estar bien o no, tener ansiedad o no, estar preocupados o no. Su farmacéutico está ahí siempre, es el con el que se ha criado, con el que se ha hecho mayor, y son ustedes muy importantes, así que no le voy a decir más que mi madre es farmacéutica y para mí mi madre es como de la familia, no le digo más, don Manuel. Así que muchísimas gracias por ayudar a toda la población, como tantas otras veces, aunque en esta ocasión se les reconozca como debe ser. Muchas gracias, hombre. Un abrazo a todos ellos. Buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias en nombre de todos. un placer, don Manuel, un placer.